Hola, buenas noches nuevamente. ¿Qué tal el feriado, muchachos? Espero que hayan pasado bien, que se hayan relajado un poquito, que hayan descansado y que hayan jugado carnavalito, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Qué es lo que veremos el día de hoy, no? El día de hoy vamos a ver conceptos básicos, un poquito, la clase va a ser un poquito teórica, la del día de hoy. Vamos a tratar temas sobre qué es programación. Vamos a realizar una dinámica sobre lo que es un algoritmo, ¿no? Vamos a representar mediante una dinámica lo que es un algoritmo. Vamos a ver la metodología de la programación, conceptos básicos tales como datos, información, variables, compilación, entre otros, ¿no? Eh, Además de eso, veremos errores comunes que se cometen cuando recién empezamos a programar. Y por último, veremos uno de los tipos de algoritmo, ¿no? En este caso, el diagrama de flujo. Bueno, vamos a empezar. Le doy paso a Christopher, que nos va a compartir el primer tema. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Christopher Santamaría y los voy a pasar a presentar un videito pequeño para más o menos ponernos en ambiente de lo que es la programación. No sé si José me das paso. Ya, Listo. gracias. Todo el mundo en este país debería aprender a programar en un ordenador, porque te enseña a pensar. Steve Jobs. Ya. Como primer punto, en este video lo que tenemos que analizar es que nos dice que todo el mundo de este país debería aprender a programar en un ordenador porque esto te enseña a pensar. Entonces, esto nos dice Steve Jobs. ¿Qué nos hace pensar en esto? Que además de diferentes carreras, diferentes ramas del estudio, como son doctorados, ingenierías, también la programación es fundamental para nuestro desarrollo en el país, ya que nos ayuda a pensar, nos ayuda a mantener una lógica estable y nos ayuda, como quien dice, a abrir horizontes en nuestros pensamientos, ¿no? A ver de otra manera el mundo. Eh, Pasemos de nuevo al video. Vamos a ver un reto más. Hoy en día casi todo requiere algún tipo de programación. Así pues, ¿qué es? Programar es básicamente explicarle a tu ordenador qué quieres que haga por ti. Cuando estás programando le estás enseñando a la cosa posible más estúpida del universo, a un ordenador, cómo hacer algo. Programar es una de las pocas cosas en el mundo que puedes hacer. Cuando estás sentado y simplemente crear algo completamente nuevo desde cero, ya sabes cualquier cosa que quieras. Realmente no es muy diferente de tocar un instrumento o practicar deporte. Empieza siendo algo muy intimidante, pero terminas por agarrar el truco. Programar es algo que puede aprenderse y sé que puede ser intimidante, pero muchas cosas son intimidantes. Pero ya sabes que no lo es. Gran cantidad del código que escribe la gente en realidad es muy sencillo. Tiene más que ver con el proceso de descomponer problemas que con pelearte con complicados algoritmos que mucha gente piensa. Así El micro está apagado, Chris. Perdón. Como ya se mencionó también en el video y también vimos en una clase anterior, se había mencionado y podemos decir que el programar no es un reto. El programar es más bien dicho un estilo de vida que uno lleva por el gusto. También podemos decir que es como nos indica en el video, como cualquier deporte, para eso necesitamos práctica, necesitamos tener un gusto en especial, no es nada del otro mundo. Aparentemente, el programar para cada uno de nosotros pueda sonar como algo muy avanzado, como un montón de, un montón de palabras que no se puede llegar a entender con facilidad. Pero al caso, nosotros podemos agarrarle el gusto, podemos entender, no es difícil,
si nosotros, como quien dice, observamos más allá de lo que usualmente vemos. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta parte del video y es muy importante tenerlo en cuenta para la carrera y para la materia de programación, que es lo que más les va a tocar durante todo este semestre. Yo estaba obsesionado con los mapas cuando era un niño, ciudades concretamente, así que aprendí solo cómo programar. Tenía muy en claro el objetivo de lo que quería hacer, como era ver un mapa de la ciudad en mi pantalla y jugar con él. Poner cosas en el mapa y mover cosas, ver qué estaba pasando en la ciudad, cómo funcionaba, cómo vivía, cómo respiraba. Lo mejor fue usar software para decidir cuándo serían las clases de mi escuela y para permitir decidir qué chicas estaban en mi clase. El primer programa que escribí preguntaba cosas como ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuántos años tienes? Primero aprendí cómo hacer aparecer un círculo verde y un rectángulo rojo en la pantalla. La primera vez que realmente hice fue algo que aparecía así, dije, hola mundo, y yo hice que un ordenador hiciera eso, fue asombroso. Cuando finalmente aprendí un poco de programación, ese mueble liso se convirtió en un montón de puertas, y las abres y finalmente empiezas a abrir tantas puertas que entra luz. Y para mí un programa terminado es como una estructura totalmente iluminada. Todas las esquinas están iluminadas y entiendes su estructura. Es una sensación de auténtica serenidad haber terminado eso. Una preguntita, chicos. ¿Quién de ustedes de aquí tiene una expectativa alta, tiene un sueño, una imaginación que quiera hacerlo realidad mediante la programación? Si alguien nos puede comentar, si alguien, acorde a lo que vieron con las experiencias de aquellos que nos dicen cuáles han sido sus primeros programas, cómo empezaron en este mundo de la programación. Ustedes que van a adentrarse en esta materia, adentrarse en este mundo, ¿qué es lo que más aspiran? Si alguien me puede contar algo al respecto. ¿O tienen alguna idea de un programa que se les ocurra, algo que quieran hacer? Hagamos la democracia. Sí, no, todavía no pierden el miedo a hablar. Hablemos. No tengan miedo de hablar, chicos. Pueden decirme, no importa, prendan el micro y digan, Chris, yo tengo esto. No, no hay problemas, estamos en confianza. Cuéntenos, ¿qué les parece hasta ahora el video? ¿Qué, por qué escogieron esta carrera que es basada en programación, no? ¿Por qué, cuál fue su motivación? ¿A dónde aspiran llegar, no? ¿Hacia dónde es su tope, no? ¿O qué es lo que aspiran a hacer con la programación? Cuéntenos un poquito qué es lo que piensan hacer, ¿no? Qué es lo que tienen como meta. Bueno, preguntemos a alguien al azar. En esta carrera necesitamos tener claro, bueno, prácticamente a inicios incluso yo puedo decirles que todavía no lo tenía muy claro, pero siempre hay esa afición por querer hacer algo. Si estamos en esta carrera, pues sabemos a lo que nos adentramos. Es muy poco curioso el cómo obtenemos la información, cómo nos explican de qué va, de cómo va, pero en esta parte veamos qué sueños tenemos. Veamos, por ejemplo, Lenin Acosta. ¿Qué opinas? Lenin Acosta. Parece que no está. Veamos, Un ratito, Stalin Mejía. Derek me cuenta por interno, me dice, yo le escogí porque siempre he querido personalizar las cosas a mi gusto o crear cosas para mi uso o para los demás. Es lo que nos dice Derek Fonseca. Ese es un claro ejemplo de metas durante
este proceso de ser un profesional de la carrera, la programación. Está muy bien. Bueno, continuemos con el video para dar paso a más temas. Me llevó cierto tiempo darme cuenta de que crear cosas con tus manos o crear código, crear programas, es solo una manera diferente de expresar creatividad. Creo que ahora mismo hay un gran auge de la cultura de crear cosas. Gente que hace sus propias bufandas y sombreros. Gente que escribe sus propias aplicaciones. Ahora el único límite es tu imaginación. Y de algún modo, ¿qué clase de ideas qué clase de entendimiento puedes otorgarle a los ordenadores que pueda hacer cosas que antes eran imposibles? Fui a la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos y en torno a un tercio del pastel son cosas que esperas. Trabajo en el gobierno, trabajos típicos de tecnología. Pero después el resto del pastel, la mayoría del pastel, simplemente divídelo en pequeñas porciones de cualquier industria que se te ocurra. Y lo que ves es que los ordenadores están en todas partes. ¿Quieres trabajar en agricultura? ¿Quieres trabajar en entretenimiento? ¿Quieres trabajar en manufacturas? Todo eso ha acabado. Ojo, ojo a todo lo que podemos realizar Aquí mediante la estamos en el programación. 2013, todos dependemos de la tecnología para comunicarnos, para operaciones de banca, información, y ninguno de nosotros sabe cómo leer y escribir código. Ojo en esto, chicos, lo que acaba de decir. Nosotros a nivel mundial, como acabo de decir, se maneja la banca, se maneja, ¿cómo es esto? La computación, robótica, empresas, manufacturas, todo. Y prácticamente todo maneja la programación. Todo es mediante la computación, la informática. Y prácticamente muchos de nosotros, al inicio, como yo manifesté en la carrera, y en todo el mundo, no sabemos leer y escribir código. Y a eso es a lo que se refería Steve Jobs al inicio del video, en que todo el mundo, todo el país, debería aprender a programar. Es muy necesario, porque prácticamente es lo cotidiano, es lo que estamos hoy en día por saber más. Necesitamos saber más de esto. Chicos, ¿qué más? ¿Quién más tiene una idea de lo que podemos cambiar con la programación? ¿Qué más podemos hacer? ¿Tiffany? Lo que vi que lograron mis alumnos tras usar Scratch y programar en el aula es que estaban dispuestos a resolver los problemas. Realmente fomenta el pensamiento crítico, fomenta la habilidad para resolver problemas, y es algo que pueden aplicar a las matemáticas en clase o a su comprensión lectora. Integramos ciencias con programación y vi cómo las notas subían un 30%. Cuando estaba en el colegio pertenecía a un grupo extraescolar llamado With Kids y cuando la gente se enteró se rieron de mí, ya sabes, todas esas cosas. Vamos, esto no me importa, ya sabes, estoy aprendiendo muchísimo y algunos de mis amigos tienen trabajo. Es importante para estos niños, debería ser obligatorio, para ser un ciudadano de este planeta. Leer y escribir código. Creo que tienes que empezar desde pequeño. Creo que uno de los errores más comunes sobre la informática y la programación en general es que tienes que aprender una gran cantidad de cosas antes de poder hacer nada. No tienes que ser un genio para saber programar, necesitas determinación. Sumar, restar, eso es todo. Probablemente debería saber las tablas de multiplicar. No necesitas ser un genio para programar, necesitas ser un genio para leer, necesitas ser un genio para hacer matemáticas. No. Creo que si alguien me hubiese dicho que el software trata realmente sobre la humanidad, que realmente consiste en ayudar a la gente usando ordenadores, hubiese cambiado mi punto de vista mucho antes. Si estás tratando de ganar mucho dinero o simplemente quieres cambiar el mundo, programar es una habilidad tremendamente poderosa. Ser capaz de tener una idea y verla en tus manos, entonces ser capaz de pulsar un botón y ponerlo en las manos de millones de personas, creo que... Justamente en esta parte del video, acota
a lo que nos mencionó Lenin, la parte de que si podemos ayudar, si podemos implementar parte de nuestro conocimiento en algo productivo, pues es nuestra mejor arma para poder aprender y sobrellevar este mundo de la programación. Que somos la primera generación en el mundo que realmente ha tenido ese tipo de experiencia. Los programadores del mañana son los magos del futuro. Va a parecer que tienes poderes mágicos en comparación con el resto. Creo que es maravilloso, es lo más parecido a tener superpoderes. Los grandes programadores son las estrellas de rock de hoy. Eso es todo. ¿Qué tal les pareció el video, chicos? Alcen la manita si les gustó, si me pueden comentar algo. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció, Villacrés, Pablo? Estaba chévere el video, estaba inspiracional, me dio, o sea, te lo dicen de una manera tan chévere, pero creo que en la práctica no es tan fácil. Sí, y de hecho es lo que mencionan en el video. O sea, aparentemente uno lo dice, o sea, uno tiene que aprender un montón de cosas, pero ahí está. A raíz de ese miedito, aún así tienen unas buenas expectativas, tienen buenos deseos y tienen inspiración en poder hacer más de lo que aparentemente conocen. No sé si me ayudas compartiendo, José, pantalla. Bueno, chicos, ahora sí, para entrar un poco más en materia, ya lo que es en teoría, ahí sí quisiera que, independientemente de ustedes, de lo que es aparte del video, pueda tener ahí un cuadrito de apuntes como para hacer tener algún dato, recopilar información. Eso los dejo a criterio de ustedes. Y lo que vamos a ver, lo que es la programación. Ya. Para ello, tenemos una palabrita muy bonita y que desglosa demasiada información, lo que es crear. Ya. En la parte de programación, esto es una guía dada por una serie de normas y conjunto de órdenes. Ya. ¿En qué consiste esto? ¿En qué es la explicación a un computador de qué? ¿En qué forma y cómo llegar al usuario? Esto nosotros lo traducimos mediante lenguaje. Bueno, la máquina lo hace. Nosotros lo que hacemos es darle instrucciones mediante expresiones y que tienen que ser semejantes a una lengua natural acotada. Es decir, que la programación realiza mediante el uso de algoritmos que se podrían aplicar como reglas o instrucciones para poder realizar, en este caso, un programa. Pretenden brindar un servicio. Continúa, José. Ya. Para entender mejor lo que es la programación, tenemos que tener en cuenta dos conceptos, lo que es el algoritmo y el programa. ¿Qué es el algoritmo? Conjunto de instrucciones que especifican la secuencia ordenada de operaciones o acciones a realizar para resolver un problema, que es lo que comentamos anteriormente. Ojo, ¿qué es la programación? No qué es un programa. Programación y programa son diferentes cosas. Veamos lo que es la parte del programa. Ya. Para el programa, como ya mencioné, también es una secuencia de operaciones específicas en un determinado lenguaje de programación. Estos se llevan de manera consecutiva para alcanzar un objetivo o resultado final. Para esto, te va de la mano con lo que es el algoritmo, que es comprensible y preciso, predecible, finito. Es decir, nosotros sabemos lo que vamos a realizar, sabemos qué camino debemos tomar para llegar a dar una solución. ¿A dar una solución a qué cosa? A una problemática o algún... ¿Qué cosa? A dar solución a una problemática, una duda, o quizás tomar decisiones. Ya. Eso en lo que concepta estas dos definiciones. Vamos a ver ahorita lo que es un ejemplo para más o menos entender lo que es la parte del algoritmo. Para eso hay un ejemplo de receta de cocina que nosotros nos permite, tener pasos a realizar, cómo realizarlos y los instrumentos que debemos tener en cuenta para poder hacerlo. Y eso nos va a ayudar Priscila.
Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Chris. Mi nombre es Priscila Alvarado y yo voy a ser una de las instructoras el día de hoy. Por favor, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Como dijo Chris, un algoritmo es como una receta de cocina, una serie de pasos que debemos seguir. Entonces, para la siguiente dinámica voy a necesitar que me ayuden algunas personas. Vamos a escribir en la siguiente diapositiva una serie de pasos. A ver, les voy a pedir así como que si quieren pueden cerrar sus ojos o mantenerlos abiertos y pueden imaginar, por ejemplo, que estamos en el año, qué sé yo, en el año 2030 y vamos a pedir a Siri que nos haga nuestro desayuno. Entonces vamos a tener el mega desayuno, el que más nos gusta y como antesala, como que primera parte del mismo, vamos a hacer un sándwich de mermelada y de mantequilla. Entonces quiero que me ayuden como que, digamos que ahí tiene sí como que todos los ingredientes. Tiene una funda de pan, tiene la mantequilla, tiene la mermelada en su botellita, tienen el cuchillo y le quieren pedir o le van a programar, porque bueno, en el 2030 vamos a poderle programar para que nos haga nuestro desayuno, para que siga una serie de pasos y nos haga el desayuno. Entonces quiero que me ayuden como que qué pasos seguirían ustedes. ¿Cómo le programarían a Siri? ¿Con qué pasos para que les haga el desayuno? A ver, quisiera que me ayude Pablo Villacres con el primer paso. Primero habría que conseguir los ingredientes. O sea, primero vamos Ya por tienes el los pan. ingredientes. O sea, coger todo. Ya tengo todo. Ajá, ya tienes todo. Ya Siri ya todo, tiene todo en la mesa. Entonces, pues cortar el pan, si es que va a ser un sándwich. Ya, vamos a ponerle cortar el pan. ¿Cuál sería el siguiente paso? Le voy a pedir a Joshua Córdoba. Por favor, Joshua, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué le dirías a Siri para que te haga tu sándwich de mantequilla y mermelada? Creo que no está Joshua. Ana Manobanda. Sería abrir los frascos de donde que tienen la mantequilla y la mermelada y untarlo. Abrir los frascos de mantequilla y mermelada. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Anita. Si quieren, igual los dos, cualquiera de los dos o cualquier otra persona me puede decir cuál sería el siguiente paso. Uy, creo que ya se me borró. No, ya está. ¿Cuál sería el siguiente paso a realizar? A ver, yo veo por aquí a Ariel Llerena. Sería untar la mermelada y la mantequilla en los panes. Untar la mermelada y la mantequilla en los panes. Perfecto, muchas gracias, Ariel. Ya. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Sebastián Vaca, por favor, ayúdanos. ¿Qué le dirías a Siri que haga como siguiente paso? También lo perdimos. Silva Jeremy. Sebastián Valle. Podría ser poner, por ejemplo, azúcar. No había azúcar como parte de los ingredientes. Les recuerdo lo que teníamos ya. Teníamos una funda de pan, nuestra botellita de mermelada, nuestra mantequilla y nuestro cuchillo. Cerrar el pan.
¿Perdón? Cerrar el pan. Ah, ya. Cerrar el pan. Perfecto, muchísimas gracias. Y a ver, no sé si alguien más cree que debemos seguir otro paso más o consideran que ya ese sería como que el último paso. Como que ya con eso ya tendremos nuestro sándwich y estaría listo para comerse. Ariel. Sería servirle en un plato, tal vez. Ya. Anotemos eso. Servirlo en un plato. Perfecto, muchísimas gracias, Ariel. Creo que, bueno, esos serían todos los pasos. Entonces, ¿qué tenemos? Dijimos a Siri que haga lo siguiente. Corta el pan, abra los frascos de mantequilla y mermelada, unta la mermelada y la mantequilla en los panes, cierra el pan y lo sirve en un plato. Ya, voy a cerrar esto y voy a encender mi cámara. Espero que mi internet no se ponga lento. Ya, hola chicos. A ver, aquí les tengo una sorpresa. Yo tengo mi fundita de pan, tengo mi mantequilla, tengo mi mermelada, tengo mi cuchillo y también tengo, por cierto, también tengo mi platito, como dijo Ariel al final. Entonces, voy a seguir los pasos que ustedes mismos hicieron, o sea, me dijeron que escriba, me dijeron que siga para hacerme este sándwich. Entonces, imaginemos que yo soy la computadora y voy a seguir cada uno de los pasos que ustedes me programaron para hacer. Entonces, aquí me dice voy a cortar el pan. Aquí tengo mi fundita, yo sí les dije desde el principio, Siri tiene su funda de pan, no es que tenga el pan ahí tirado en la mesa. Entonces, aquí tengo mi funda de pan. El primer paso es cortar el pan. Como no hubo un paso, por ejemplo, que digamos, voy a sacar el pan de la funda o abrir la funda, lo que haría es esto, cortaría el pan, lo que provocaría que también se corte la funda. Ya, un besito. Ya. Ya corté mi pan. Estaba dentro de la funda, pero corté el pan. Aquí dice abrir los frascos de mantequilla y mermelada. Abro el frasco, a ver, de mantequilla, digo. Bueno, aquí tengo un cartoncito de mantequilla. Lo abro. Aquí la de la mermelada. La abro. Dice untar la mermelada y mantequilla en los panes. Aquí no me dice algo como que coja el cuchillo y la ponga en la mermelada, nada. Solo me dice, o sea, lo que yo haría es como que cojo el pan, mi funda de pan, lo untaría. No sale. Está difícil. La mantequilla también la tengo aquí. Se me caería la mantequilla si es que yo sigo haciendo esto. Aquí dice cerrar el pan. Bueno, aquí está cortado, no lo cierro. Creo que no lo pueden ver bien, pero ahí está medio cortado. Le cierro y dice servirlo en un plato. Tengo mi platito, le sirvo. Y creen que ya podría comer mi pan. ¿Creen que ya está mi sándwich? ¿Alguien me puede decir? No, porque está mal dada la orden. Claro, perfecto. Lo que dice Anita, las órdenes pudieron ser mucho diferentes, mucho más precisas. Si me permite, José, les voy a compartir más o menos cómo pudieron haber quedado los pasos. Un momento, aquí está. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí se ve, Pris. Ya, muchas gracias. Por ejemplo, hubiéramos dicho como que tome un poquito más específicos, ¿no? Como que tome una rebanada de pan, abra el frasco de mantequilla, agitando la tapa en sentido horario, coja un cuchillo por el mango, inserta el cuchillo en el frasco de mantequilla,
Saca el cuchillo del frasco de mantequilla y pásalo por la rebanada de pan. Toma una segunda rebanada de pan. Bueno, repetimos 2 pasos con la segunda rebanada de pan y el frasco de mermelada. Presionamos las rebanadas de pan juntas de modo que la mantequilla y la mermelada pudo ser algo más o menos así. Entonces, así es como funciona con las computadoras. Ellas no pueden leer entre líneas como nosotros, los humanos, podemos hacerlo. Entonces, es necesario ser un poquito más precisos cuando le damos una serie de órdenes. Entonces, si José, por favor, me ayuda compartiendo nuevamente la pantalla. Vamos a ver después de esta diapositiva un concepto muy importante, que es el concepto de algoritmo. Me imagino que ustedes ya habrán escuchado esta palabra un montón de veces, por ejemplo, hasta en la televisión, en la radio, la gente habla como que el algoritmo de YouTube, el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Google, pero hay algunas personas que lo nombran y no saben ni siquiera qué significa. Entonces, ahora ya sabemos qué es un algoritmo. Es una secuencia de pasos finitos, bien definidos, que resuelven un problema. ¿Cuál era nuestro problema? Es que queríamos hacer un sándwich de mantequilla y mermelada. Entonces, ustedes tuvieron que analizar este problema. Me dijeron cada uno de los pasos que tenía que seguir y al final lo resolvimos, no de la manera adecuada, pero lo resolvimos. Entonces, este fue como que una especie de nuestro primer algoritmo en esta clase. Y ahora vamos a ver este concepto en una dinámica un poquito más interactiva. Lo vamos a ver en una página que se llama code.org. Y voy a permitir compartir mi pantalla. Aquí sí les pido que igualmente participemos. Vamos a darles a uno de nuestros agentes que escojamos una serie de órdenes para resolver un problema, igual como lo hicimos en la anterior dinámica. Entonces, digamos que en este caso vamos a seleccionar Steve. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro primer problema? Dice, añade un segundo comando para llegar hasta el hogar. A ver, vamos a dar, aquí podemos ver que tenemos lo que nos va a aparecer a mano izquierda, es lo que va a aparecer cuando nosotros le damos clic a ejecutar en esta serie de bloques que tenemos aquí que vamos a utilizar. Aquí podemos ver nuestro espacio de trabajo, donde vamos a escribir nuestro código. Entonces, aquí podemos ver que existen 2 bloques que ya están usados, se podría decir. O sea, ya están en nuestro espacio de trabajo. Tenemos al ejecutar, avanzar. Vemos qué pasa cuando le damos clic a ejecutar. Como podemos ver, Steve se quedó en la mitad del camino y no pudo resolver nuestro problema. Entonces, quisiera que alguien me ayude. ¿Qué otros bloques debería yo utilizar para poder llegar hasta mi ovejita? Le voy a pedir a la última persona que me ayudó, tal vez a Ariel. Sería avanzar. Y eso sería todo. Sí, y ahí sería ejecutar. Ya. Damos clic a reiniciar. Damos clic nuevamente a ejecutar. Y Steve logró realizar el objetivo deseado. Resolvimos nuestro problema. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que nos dice aquí. Y dice, al colocar los bloques de este rompecabezas, has creado una serie de instrucciones de un lenguaje informático llamado JavaScript. Este código le dice al ordenador lo que debemos mostrar en la pantalla. Todo lo que haces y ves en Minecraft comienza por líneas de código en un ordenador como este. Aquí podemos ver, por ejemplo, las órdenes que le hemos dado a nuestra computadora. Aquí podemos ver que hay un tipo de sintaxis en el que dice la orden, que dice aquí avanzar. En inglés tenemos 2 paréntesis, tenemos un punto y coma. Esto es en JavaScript.
Esto es sintaxis de llaves. Vamos a ir a nuestra siguiente misión con Steve. Ya, aquí, ¿qué dice nuestro problema? La madera es un recurso muy importante. Muchas cosas que están hechas de madera, Camina hacia el árbol y usa el comando del bloque destruir para talar. Entonces, podemos ver que aquí Steve está al frente del árbol y nuestro objetivo es talarlo. Entonces, quiero que alguien me ayude para saber qué órdenes le debo dar a la computadora, qué órdenes le debo dar a Steve para que podamos talar este árbol. Si me podría ayudar, tal vez Anita. Están chicos con las manos levantadas, no sé si le podríamos tomar en cuenta. Perdón. Sí. No veo quién está, si es que me puedes ayudar, José, Sebastián quién es. Santana. Sí, Sebas, para que me ayudes a ver qué A ver, bloques debería serían poner. 2 bloques de avanzar y uno de destruir bloque. Ajá, perfecto. Gracias, Sebas. A ver, veamos qué pasa si le doy a ejecutar. Lo logramos. El algoritmo con el que nos ayudó Sebas estuvo perfecto. Aquí vamos a ver así, a grosso modo, el código que utilizamos, avanzar, destruir bloque. Y vamos a ver nuestra última misión. Aquí podemos ver que tenemos el bloque avanzar, el bloque girar a la izquierda, girar a la derecha y el bloque trasquilar. Vemos cuál es nuestro problema o objetivo. Dice, es hora de esquilar. Usa el comando esquilar para obtener la lana de ambas ovejas. Entonces, tal vez alguien tiene levantada la mano. No. Entonces, esta vez sí es que nos puede ayudar Anita para resolver nuestro problema y que Steve logre trasquilar a ambas ovejas. Sería un bloque de avanzar. Ya. Perdón, no te escuché bien, Anita. ¿Qué me dijiste? Un bloque de trasquilar. Otro bloque de avanzar. De trasquilar. Perdón. ¿Ya? Y de ahí uno de girar a la derecha. Ya. Y de ahí Perdón, no te escuché. un bloque de avanzar también. Ya. Y un bloque de trasquilar. Ya. Eso sería todo. Todas las órdenes que le doy a Steve. Creo que sí. Ya, entonces, ya, muchísimas gracias, Anita. Vamos a ver qué es lo que pasa si con estos bloques, con estas órdenes que le di a Steve, él logra resolver nuestro problema. Damos clic a ejecutar. Y hubo un problema. No logramos cumplir nuestro objetivo. No sé si Anita tal vez se dio cuenta de qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nos falta. Creo que nos falta un bloque de avanzar. Ajá. Perfecto. Uno de avanzar aquí. Ya. ¿Solo esa? Sí, creo. Ya. Listo. No hay problema. Igual veamos qué pasa si le doy clic a ejecutar. Perfecto, Anita se dio cuenta de cuál fue el error, de cuál fue la línea de código que le faltó para resolver nuestro problema y logramos cumplir nuestra misión. Aquí podemos ver las líneas de código generadas. Bueno, no se ve muy bien. Ahí sí se ve. Aquí podemos que está avanzar, trasquilar, girar a la derecha, avanzar, trasquilar. Y lo logramos. Entonces, junto a ustedes hemos hecho otros 3 algoritmos, no solo con el de sándwich, con lo del sándwich de mantequilla y mermelada. Entonces,
Espero que con esto puedan recordar cuál es el concepto de algoritmo y se hayan podido adentrar un poquito más en los conceptos básicos de la programación. ¿Y qué tal, chicos? ¿Qué tal la explicación del algoritmo en Minecraft? ¿Les gustó? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo de que el Minecraft es una manera fácil de comprender la parte de lo que es el algoritmo, porque sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas para lograr hacer algo. Yo creo que es un buen ejemplo, porque muchos alzaron la mano. Ya, ahora vamos a lo que es, a raíz de lo que vimos mediante esos ejemplos, la parte de la metodología de la programación. Y ahora sí, mucho ojo en la parte de, vamos a ver unos 6 puntos, donde vamos a explicar el cómo se maneja la parte de un programa. Cuál es la metodología que se debe llevar a cabo. Y esto, llévense a la tumba. Tienen que sabérselo, tienen que entenderlo y desearía que me pusiera un poquito de atención. Ya. Para empezar, como primera fase, nosotros tenemos lo que es la parte del análisis. Ya. Para la parte del análisis para un programa, nosotros comenzamos por identificar el problema. Una vez hecho esto, necesitamos comprender cuán mayor sea la mayor, o sea, qué cantidad de información tenemos en esta fase y mientras más rápida y acertada sea esa información, más beneficioso será para nuestro programa. Y esto en pocas palabras es que nosotros daremos una solución eficaz y precisa. También en lo que es en esta fase de análisis tenemos que tener en cuenta de que busca mecanismos para su resolución. En sí, nosotros ya ponemos una visión futura de cómo vamos a solucionar el problema. Y para eso voy a poner un ejemplo para esta fase. Y no sé si a la mayoría de ustedes les ha pasado de que se nos ha mojado el celular. Algo cotidiano. ¿A quién le ha pasado? Que me pueda alzar la manito. Si son todos, mucho mejor. Lo más cotidiano que nos ha pasado. Se ha mojado el celular. Ya, correcto. Bajen nomás la manita. Uy, a ver, ya. Entonces, para esta fase, como estamos viendo lo que es el análisis, nos planteamos un problema. Y una vez que nos planteamos, lo identificamos y decimos, pues está bien, se nos mojó el celular o el celular se nos cayó en un estanque o así. Entonces nosotros, a raíz de eso, pensamos en si se mojó poco, quizás se mojó bastante o lograron sacarlo después de unos 10 minutos al celular. Entonces, basado en esas estadísticas, nosotros tenemos, ya nos planteamos, hasta por el susto, nos planteamos en cómo vamos a solucionar el problema, en qué vamos a hacer para que no se nos dañe. Entonces, eso es prácticamente la fase de análisis y esto sirve mucho en la programación. Y desde el inicio tenemos que identificar el problema, como ya lo puse en este ejemplo, y tener una visión futura a lo que vamos a hacer para darle solución. Y en eso entramos a la fase de diseño. Ya. En esta fase de diseño vemos las posibilidades que podemos tener para resolver el problema, como ya les había mencionado. En este paso consiste en la construcción de un algoritmo que siga las especificaciones descritas en la fase anterior. Como ya nosotros ya vimos lo que es la parte del algoritmo, ya sabemos qué es lo que podemos hacer. Y basados en el ejemplo anterior, por ejemplo, le damos una solución. Y a muchos creo que les ha pasado que, por ejemplo, lo dejan secar por ahí. Unos quizás le sacan la batería, le dejen al sol, otros quizás le pongan el arroz. Y por último, le dicen, bueno, se mojó, tengo miedo de que suceda algo más y lo llevan al servicio técnico. Y está muy bien. Y no sé si les ha pasado, si se les ha pasado por la mente o en alguno de casos extremos, quizás hasta, no sé, lo monean, lo vuelven a aprender. Ya. Entonces, como hablé anteriormente, en este mismo tema de lo que es la fase de diseño, nosotros construimos un algoritmo. Entonces, ¿qué pasa con este algoritmo? Este algoritmo tiene dos caminos.
El camino por el cual nos beneficia, por el cual damos la solución, y el otro camino por el cual o bien puede fallar y puede darse solución o dañarse. Ya. Entonces, pasamos a la siguiente fase, que es la fase de prueba. En esta fase de prueba, ¿qué hacemos? Es verificar. Esta fase de prueba, lo único que tenemos que tomar en cuenta es la verificación de nuestro algoritmo. Si cumple con lo establecido, en lo que vimos en la fase de diseño, y si se implementan los procesos necesarios para lograrlo. Y de no ser así, pues darle otras medidas para poder corregir el problema. Ejemplificando, no sé, igual, en este caso del teléfono, a la mayoría le debe haber pasado que, como ya mencioné, dejándolo secar, le saca la batería, lo deja un buen tiempo sin utilizarlo, lo vuelve a prender después de unas horas y ya le sirve, ¿no es cierto? O quizás puede sonar, o sea, ya ha pasado en casos que también incluso lo dejan en arroz, porque saben que el arroz absorbe la humedad, entonces también después de un tiempo vuelve a servir. Ya. Y no sé a cuántos les ha pasado también que, ok, le llevan al servicio técnico y bueno, lo limpian y ya está. Pero en esta fase de prueba, como ya les había dicho, hay unos contras de los cuales deben ser corregidos, como en el caso de implementar procesos que, o sea, nos fallen y tengamos que aplicar otros. Es decir, si por ejemplo nosotros, en el caso del celular, nosotros lo ponemos a secar, ¿ya? Y lo prendemos, pues nos sirve. Pero si nosotros enseguida no tomamos prudencia, no llevamos a cabo un proceso estable, se nos daña. Ya no prende el teléfono. A esta parte de aquí es lo que les quería mencionar de implementar procesos necesarios para lograrlo. Entonces, ¿cuál es la única solución que nos puede servir a raíz de eso? Es llevarle un servicio técnico. Es otra manera de darle solución al problema. Esto en la fase de prueba. Ahí se pone en práctica todo lo que nosotros analizamos en la fase de diseño. Ya. Ahora lo que nosotros tenemos en parte es, basándonos en programas, en la programación, por decir, nosotros vamos a implementar esta problemática a un programa. Ya tenemos la fase de diseño, perdón, la de análisis. Ya pasamos por el análisis, pasamos por el diseño, hicimos las correspondientes pruebas, ¿ya? Entonces ahora sí pasamos a la siguiente fase. Cámbiale de diapositiva, por favor. A la fase de codificación. Entonces, en esta fase, nosotros requerimos un lenguaje de programación, que es el resultado de la fase 1, 2 y 3. Esto hablando en lo que es en la programación, si ya nosotros implementamos un programa. Ya. Ahora, a raíz de la codificación, nosotros pasamos a la fase de digitar, compilar y ejecutar. ¿Qué nos quiere decir en esta fase? Que nosotros manejamos ya en un entorno de desarrollo. En este caso de Java, que es el lenguaje de programación que van a manejar durante todo lo que lleva de carrera, lo que van a tener que especializarse, es el entorno de desarrollo NetBeans. Ya. ¿Qué es este NetBeans? Este es un programa que nos sirve como un entorno de desarrollo integrado, que nos permite programar en diversos lenguajes. Ya. Nos adentramos ya al mundo de la programación. Y finalmente, documentación. ¿Qué es la documentación? Pues solo hacemos un registro de las fases del proceso, demostramos si es que el programa tiene sentido, si es que nos sirve para un futuro, cuál fue todo, o sea, todo lo que nosotros llevamos durante el tiempo, durante las primeras fases hasta la última, si todo fue acorde a lo planeado. Si algo falló, pues también eso también se documenta para posibles fallos. Ya. Por un ejemplo, en fase de documentación, un ejemplo, como les mencioné en el caso del celular, pues no tener el celular al lado de la cocina, no bañarse con el teléfono, con música puesta. Así, son un pequeño ejemplo de documentación en lo que es, en este ejemplo que les puse de algoritmo, ¿no?
Eso y nada más por la parte de las fases de la metodología y tener mucho en cuenta que estas 6 fases se las van a aplicar para todos los programas. Es una manera correcta y una buena metodología para llevar a cabo la programación. Y continúa mi compañero. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Katherine y les voy a dar unos conceptos súper básicos que les va a ayudar a entender todo esto. Primero quisiera que ustedes me ayuden. ¿Qué es lo que ustedes entienden por dato? No sé si alguien me ayuda. Tal vez Alexandra. ¿Qué entiendes por dato? Una Alexis. puedo decir. Claro, Ya, Alexandra, sigue. ya, Sí, entonces yo por tienes dato la es palabra. información de un problema o algo así. Ya, eso lo vamos a aclarar ahorita. Ya. Un dato es la representación simbólica de una característica o atributo cualitativo o cuantitativo. Un dato puede ser un símbolo o una letra. Un ejemplo de dato puede ser un color, un nombre, puede ser rojo, azul, alto, Juan. Un dato también es la entrada inicial del cual se va a procesar la información. Dado que dato e información no es lo mismo, existen dos tipos de datos, los simples y los compuestos. En este caso nosotros vamos a hablarles de los datos simples, los cuales son de tipo booleano, que almacenan valores de verdadero o falso, los de tipo char, que almacenan valores alfanuméricos, es decir, letras del abecedario, símbolos, caracteres especiales, todo esto dentro de comillas. También tenemos los tipos de datos numéricos, los enteros y los reales. En los enteros tenemos el int y el long, que el int es o almacena enteros cortos, el long almacena enteros largos, y los flotantes, que son números reales. El float almacena reales cortos y el double reales largos. Cabe recalcar o aclarar que los números reales son números fraccionarios, es decir, números con decimales. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Ya. Información. Es el conjunto de datos que se presentan de forma organizada, una vez procesada y analizada, se muestran al usuario de forma clara. Con este ejemplo vamos a aclarar qué es información y vamos a poder diferenciar o encontrar la diferencia entre dato e información. En este ejemplo, como dato o entrada, dado que tenemos 3 apartados, que es entrada, proceso, salida o resultado. Como entrada tenemos la materia prima, que viene a ser la madera, que también puede ser relacionada con un dato. En el proceso tenemos a la persona experta o especializada para realizar el proceso de carpintería. Y como salida, resultado, tenemos una mesa como resultado final. Con este ejemplo podemos darnos cuenta que dato no es información, porque un tablón de madera no es una mesa, no es una silla, no es un armario. Entonces, podemos afirmar que información es el conjunto ya organizado de datos. Son los datos ya procesados. Otro ejemplo puede ser que un dato es un nombre.
Bueno, hola chicos, soy Apris nuevamente. Otro de los conceptos importantes que ustedes deben conocer es el concepto de variable. Cuando programemos vamos a usar esto un montón. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable es un espacio en memoria. Y les voy a hacer una analogía. Digamos que una variable es como una cajita. Digamos que, por ejemplo, nos vamos a mudar. Entonces, cogemos nuestras cajas y les ponemos, cogemos cinta scotch y les ponemos una etiqueta. Le ponemos, por ejemplo, libros. La variable libros. Entonces, ahí tenemos nuestra cajita y ¿qué le vamos a guardar? Los libros. O ponemos otra cajita donde vamos a poner, le etiquetamos como cubiertos. Entonces, las variables son como esas cajas que van a almacenar tipos de datos. Como ya nos explicó Katy, existen varios tipos de datos. Y aquí podemos ver un ejemplo que les voy a resaltar. Aquí podemos ver, por ejemplo, digamos, bueno, en este ejemplo está que se va a almacenar la variable, no, se va a almacenar, sí, la variable rayos de sol. ¿Y qué tipo de dato es este? Es una cadena. Aquí podemos ver que tenemos un tipo de dato entero. Aquí podemos ver que tenemos un tipo de dato booleano. Como decía Katy, los booleanos son, por ejemplo, verdadero y falso, true or false. Entonces, estas cajitas van a almacenar estos tipos de datos. Y como les decía, estas cajitas son variables o espacios de memoria en la computadora. Ahora vamos a ver un siguiente concepto en la siguiente diapositiva, que es de compilación. Y bueno, como les decía anteriormente, es necesario que nosotros escribamos de manera clara para que nuestra computadora pueda entender. Entonces, hay varios lenguajes, como por ejemplo, ya, por ejemplo, ¿sí me escuchan? Sí, Pris. Ya, gracias. Por ejemplo, tenemos Java, tenemos Python, varios lenguajes de programación que están destinados para que ustedes, para que yo, los seres humanos, podamos entender. Entonces, ¿cómo entiende la computadora? A través de un compilador. ¿Quién me dice cuál es el único lenguaje, se podría decir así, que las computadoras entienden? Tal vez Alexandra Moya. ¿Cuál es el único lenguaje que entienden las computadoras? El binario, algo así. Perfecto. Y veo que José alzó la mano. ¿Qué entiendes, José, por binario? Que el lenguaje binario representa dos tipos de símbolos. Binario, en este caso 1 y 0, que indican un valor de hay y no hay. Perfecto, José. Muchísimas gracias a ti y a Alexandra. Entonces, ¿qué es lo que necesita la computadora? Necesita un compilador para que traduzca lo que nosotros estamos diciéndole a la computadora, que las órdenes que le estamos dando a nuestro algoritmo para que cumpla. De esta manera es la que esta nos entiende. Y como les decía igualmente en la parte que les expliqué, deben ser órdenes súper claras, porque por ejemplo, si nosotros ponemos en Python calcular la suma de 2 y 5 y le ponemos ejecutar, nos va a dar un error. Y ya vamos a ver en las próximas clases cómo es que debemos programar, cuándo nos va a salir un error y cómo debemos dar este tipo de órdenes para que la computadora nos entienda de manera literal. Eso es todo. A continuación, José. Listo, chicos. ¿Qué tal? ¿Están perdidos? No sé qué les parece hasta ahora, cómo se está llevando la clase. No sé si necesitan que aclaremos algún tema, que vayamos más despacio, quizá algo, no sé, cuéntenme, ¿qué les parece hasta ahora la presentación? Ya vamos por el segundo módulo y como les comenté, todo es secuencial, así que
Toda la teoría que se vio hasta el momento nos va a servir para ingresar a la parte práctica, los tipos de datos, las variables y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo claro, podemos continuar. ¿Me podrían repetir la parte de los números reales y esas cosas, por favor, me dice? Listo. Por ejemplo, Java en sí, el lenguaje de programación que vamos a utilizar nosotros, es un lenguaje tipado, es decir, que entiende por tipos. Por ejemplo, entiende cadenas de texto. ¿Qué es una cadena de texto? Es, como su nombre lo indica, ¿no? Por ejemplo, el típico hola mundo, palabras, ¿no? Caracteres, pero no solo pueden ser palabras, también pueden ser números, pueden ser, por ejemplo, yo qué sé, mi cumpleaños es el 24 de enero. Ya es una cadena de texto que tiene números de igual manera, ¿no? Por ejemplo, el tipo carácter que voy a permitirme seleccionar. A ver, el tipo carácter entiende un único valor, ¿no? Bueno, no un único valor, sino que un solo carácter. Por ejemplo, yo le ingreso hola. El único carácter que se me almacena o que me reconoce va a ser la primera letra, que es la letra H, ¿no? De hola. El tipo de dato integer viene de entero, ¿no? Entonces, esto va a reconocer únicamente números enteros. Por ejemplo, los números enteros, ¿no? Que creo que todos aquí deberíamos saber cuál es un número entero. Del 1 al infinito positivo, ¿no? Es como los números enteros, pueden ser, y se dividen, en Java se dividen en varios tipos de enteros, ¿no? Por ejemplo, el tipo byte, el short, el int, que es el más usado, y el long, que es un tipo de entero más largo, ¿no? Es decir que, por ejemplo, el int no recuerdo la capacidad exactamente, pero el long me permite almacenar mayor espacio, ¿no? Es mayor espacio, entendámoslo por eso, ¿no? Y los tipos flotantes, que son de igual manera dos, ¿no? El float y el doble, que de igual manera, al igual que en los enteros, ¿no? El uno almacena, tiene menos capacidad a diferencia del otro, pero lo que almacenan son números decimales en sí, ¿no? Tanto positivos como negativos. Es lo que almacenan este tipo de datos los flotantes. Los booleanos almacenan solo dos valores, ¿no? Verdadero o falso. Esos son los tipos de datos, ¿no? No sé si ahí les quedó un poquito más claro o no sé si quieren que aclare algo. Sí, muchas gracias. Dice. Listo. ¿Alguna otra cosa más? ¿Algún otro tema que quieran que repasemos, no? No sé si me pueden decir, ¿no? Me pueden comentar, quizás alzar la manito, escribir en el chat. Si les da vergüenza, escriban por interno, de igual manera, ¿no? Lo pueden hacer. Creo que no, listo. Bueno, entonces, hemos encontrado errores comunes que se cometen o hemos cometido las personas cuando recién empezamos a programar. Entre ellos, ¿qué es lo que hacemos, no? Escribimos código sin planificar. Y hay una frase muy cierta que dice, programar es pensar, no es teclear. Como les comenté en la socialización, recuerdo que les comentaba algo como, no es cuestión de sentarme en mi computador y decir, bueno, voy a crear un juego y sentarme y empezar a teclear como en las películas de ciencia ficción. Empiezan pero ya le sale humo al teclado del computador. No es eso, no. Tenemos que pensar, tenemos que planificar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que tengo para construir eso. Es lo que nos comentaban en los temas anteriores, ¿no? Necesitamos un análisis y extraer de ahí los datos para construir la información que yo necesito. Otro de los errores es que no se toman descanso y esto pasa mucho y es un poquito complicado corregir. Les digo porque
a mí aún me pasa, ¿no? Y creo que a muchos de mis compañeros de igual manera. Por ejemplo, personalmente, a mí me gusta programar o codificar en la noche. Me concentro más, no hay bulla, y eso, no me concentro. Y, y a veces cuando ya estoy, como se dice, no vulgarmente, ya estoy embalado en el código, pero no veo y me he quedado a veces hasta la madrugada, 4 o 5 de la madrugada en el código. Y a veces no son proyectos que necesito de un día para mañana, de un día al otro, ¿no? Son proyectos que tengo tiempo, que hay un poquito más de margen de tiempo al ser proyectos grandes, pero no, ahí está el muchacho ahí esclavizado en la computadora programando, ¿no? Y después no nos sale algo y nos frustramos, nos cerramos. Es que ¿por qué no me sale? Es que ¿por qué? Es que le voy a dejar corrigiendo ese error y nada, y nos cerramos y nos frustramos y no podemos avanzar, ¿no? Y nos estancamos y a veces más pasamos tiempos estancados que programando como tal, ¿no? Pasamos más tiempo corrigiendo errores o tratando de entender el código que encontramos en internet que programando nuestro propio código, ¿no? Entonces, es bueno planificar nuestro tiempo, enlazado al punto anterior, es bueno planificar nuestro tiempo y organizarnos mejor, ¿no? Tomar descansos, despejar la mente, enfriar la mente, ya cuando empiecen a adentrarse más al tema, verán que incluso dormir ayuda mucho. Eh, y el otro día conversando con otro de los chicos que de igual manera está dando las clases, decíamos que, no sé si te ha pasado, me dice que cuando estás durmiendo y dejas el código a medias porque no pudiste solucionar el error y sueñas la solución. Y eso pasa, o sea, pasa y me ha pasado muchas veces que estoy en un ejercicio de deber, no me ha salido y digo, ya, bueno, me voy con eso, que por qué no me salió. Y después, entre sueños, ya se imagina la solución y es como que a levantar, a prender la computadora y hacer, o a veces coger el cuaderno, a anotar para no olvidar. Entonces, todo eso es como que ayuda a no tomar descansos, respirar, enfriar la mente, despejar ideas y distraerse, ¿no? No es todo sentarse a la computadora y nada más. Otro de los errores también es no documentan el código. El código, a veces uno cuando recién empieza es, pero ¿por qué tengo que documentar si esa línea no hace nada? ¿Por qué? O sea, ¿cómo no me voy a acordar después si es algo que yo hice? No, muchachos. A veces pasa mucho tiempo y ustedes quieren revisar su código que hicieron. Por ejemplo, un ejemplo mío, ¿no? Yo no me acuerdo algún tema, ¿no? Y digo, eso me enseñaron en primer. Lo vi en un ejercicio en primer semestre. Yo entro a mi carpetita de primer semestre, entro a algún proyecto y no sé qué hace tal variable. Entonces me quedo como que en las mismas, no sé qué hace, no sé qué, para qué hice ese programa, qué es lo que hace ese programa, por más que le ejecute y es como que está titilando o esperando que ingrese alguna cosa y es como que, ¿qué hace? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, si yo documento el código, sin importar el tiempo que pase, yo voy a poder saber qué es lo que hace ese código, ¿no? Tampoco les digo que documentar línea a línea, ¿no? Porque hay, y con el tiempo van a desarrollar programas con cientos y miles y millones de líneas de código. Entonces, documentar línea a línea no es lo óptimo, pero sí documentar por bloques, ¿no? Por ejemplo, este bloque hace tal cosa, ¿no? Y así especificando un poco lo que hace eso, ¿no? O esta variable para tal cosa, y así. Ya. Otro de los errores es que no saben usar Git. Cuando se les dio la presentación en la clase anterior, recordarán que les decíamos que Git es un controlador de versiones y nos ayuda mucho a trabajar en equipo. Nos ayuda muchísimo, muchísimo. Nos evitamos tú haces tal parte o tú haces esto o tú haces la parte práctica y yo hago la parte teórica, que, que créanme que ha pasado, ¿no? Y el uno dice, bueno, ya no importa, yo lo entendí más, entonces ya yo le hago el código, ya. Por último, ya, no hay solución, entonces ya, yo hago el código. Pero no se trata de eso, se trata de que todos trabajen en conjunto
y todos apoyen, ¿no? Nada que el uno hace más que el otro, no. Entonces, al usar Git, no, corregimos esas falencias, ¿no? Corregimos y nos adaptamos a trabajar en equipo. Y en programación eso es muy habitual. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a trabajar en un mismo proyecto entre varias personas, tenemos que aprender a pedir ayuda, ayudarnos entre sí, ¿no? Entonces, el usar Git nos va a ayudar full en esto. Entonces, aprendamos, practiquemos, cada ejemplo que vayamos haciendo, súbanlo al repositorio que tengan, creen un repositorio, practiquen, lo pueden borrar después, pueden crearlo como público y después borrarlo, ¿no? O como privado de igual manera, ¿no? Con la cuenta de la universidad. Y quinto error, ¿no? Queremos reinventar la rueda. Muchas de las veces pasa que, por ejemplo, al inicio del proyecto, nosotros ya tenemos un código que me cuente los 10 primeros números, me invento ya. Me cuenta los 10 primeros números. Y al final yo quiero volver a mostrar esos 10 primeros números. Y en el primer bloque me salió 10 líneas. Y yo no tengo que volver a escribir esas 10 líneas abajo, porque ya serían 20 en total, ¿no? Aparte de las que ya tengo. Entonces, no es lo óptimo el volver a escribir algo que ya tengo. Hay que reutilizar ese código. Si esas 10 líneas me hacen una cosa y yo lo voy a usar después, entonces podemos guardarlo en funciones, que después vamos a ver cómo se usan, ¿no? Podemos crear esos bloquecitos de código para volverlos a utilizar. Entonces, yo ya lo hago eso una vez y después para llamar ese bloque de código únicamente lo hago con una línea. Entonces, ya sería las 10 líneas de código más una línea de llamada y la otra línea en el otro lado y lo voy a poder utilizar las veces que yo necesite. Entonces, no olvidémonos de escribir 10 líneas de código para hacer esto, después abajo otras 10 y después otras 10 y no es lo óptimo porque se llena de línea de código, se llena la memoria, entonces no es lo adecuado, ¿no? Aprendamos estas buenas prácticas, ¿no? Entre muchas otras que hay, ¿no? Pero son los más comunes y lo que conversando entre nosotros quizás nos pasó a muchos de los que estamos dando también las clases, a muchos compañeros que igual cursaron con nosotros la materia. Entonces, como que si solucionamos esto, lo tenemos en cuenta, vamos a poder crear un código limpio, vamos a poder facilitarnos la vida en programación de cierta manera. Bueno, ya nos hablaron de los algoritmos, ¿no? Un algoritmo, ¿qué era un algoritmo? Un algoritmo era una serie de pasos óptimos y secuenciales que me ayudan a resolver algún problema. Ya, hay varios tipos de algoritmos, ¿no? Vamos a tratar en realidad dos. El día de hoy, uno de ellos es el diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es la representación gráfica de un algoritmo. Entonces, un diagrama de flujo es un algoritmo de forma gráfica, ¿no? Ya tenemos que tener en cuenta que tiene que iniciar y tiene que terminar el algoritmo, ¿no? Ya sea el diagrama de flujo o el pseudocódigo que vamos a ver después. Ya, tenemos un ejemplo aquí, ¿no? Sencillo, ¿no? Que aquí hay un error, faltaría el final, pero bueno, ya se entiende de cierta manera. Bueno, el inicio es que quiero un café. Ese es mi problema como tal, ¿no? Yo quiero un café, entonces, ¿qué hago? Y pregunto, ¿hay hecho café? Si hay hecho café, entonces, ¿qué hago? Lo caliento y posterior a eso lo sirvo en una taza, le añado azúcar y continúo, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si no hay hecho café? Y como les comenté, un algoritmo se trata de dar solución a un problema. No es que no hay café, entonces ya no. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues hago café, ¿no? Si no hay café, entonces hago café, que es el caso contrario, ¿no? De la condición. Y una vez que yo haga el café, ya sea que si no hubo o si es que hay, entonces lo sirvo en una taza y le añado azúcar. Y después, pregunto, ¿está lo suficientemente dulce?
como para tomarlo. Si la respuesta es sí, pues me lo tomo. Caso contrario, si la respuesta es no, pues añado más azúcar, ¿no? Y repito, ¿está lo suficientemente dulce como para tomarlo? O para mi gusto, hasta que la condición no se cumpla, pues yo no puedo salir de ahí, ¿no? Porque tengo que poner el azúcar necesaria para poder tomarme, ¿no? No voy a tomar un café amargo, ¿no? Personalmente a mí no me gusta mucho el café amargo, pero un poquito más de azúcar, de ser necesario, ¿no? Y para los que no, sí, la cantidad de azúcar que sea necesaria, no es que esta se va a repetir las veces que de forma estandarizada, no, tantas veces y se acabó, no. Por eso, las veces que sea necesario, se repite. Y por último, la solución es que se tome el café, ¿no? Mi problema era que quería un café y al final lo tomo. ¿Los algoritmos pueden ser infinitos? No. Los algoritmos tienen un inicio y tienen un fin. La simbología. Ya que comentamos que el diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo, entonces tenemos varios símbolos, ¿no? Y vamos a ver los básicos como tales, ¿no? Entonces tenemos un inicio y un fin. No sé si ven mi cursor. A ver. Un rato. Bueno, no sé si se van a ver. Ya. Tenemos el inicio y el fin, que se representa con un rectángulo con los bordes circulares, ¿no? La línea de flujo, que es la secuencia que va a tomar mi algoritmo. El símbolo de entrada y salida. Ahí depende la herramienta que se esté utilizando, lo que va a diferenciar. ¿Cómo diferencio yo si es una entrada o si es una salida, no? La diferencia es que la entrada va a tener una flechita apuntando hacia adentro de mi símbolo. Y la salida va a ser al revés, ¿no? Va a tener una flechita hacia afuera, indicando que está saliendo, ¿no? Entonces, entrada hacia adentro y salida hacia afuera. El rectángulo que me indica, me indica los procesos que vaya a seguir. El rombo que me indica la decisión, que es lo que vimos en el ejemplo anterior, veíamos los rombos y preguntaba qué es lo que quiero hacer, ¿no? Que si ya tengo solución o no. Y el rombo dividido, por así decirlo, son procesos definidos, son subprogramas que nosotros podemos llamar en nuestro programa principal, ¿no? Es lo que decía, podemos reutilizar esas 10 líneas de código en mi programa principal. Eso entre los símbolos básicos, ¿no? Pero ahora, ¿esos son todos los símbolos? No, en realidad no. El tema de algoritmos es súper amplio. Hay un montón de símbolos, varias funcionalidades para cada uno. Y entre ellos, los que ya vimos, ¿no? Y los nuevos, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos? El documento, que vemos, se utiliza para representar la salida de los datos por impresora. Entonces es algo nuevo que tenemos, ¿no? Desplegar o mostrar información, el de salida, que sí lo vamos a ver. El de unir, que es un rectángulo, ¿no? Es como para concatenar. Muchas de las veces, por ejemplo, se me termina la hoja y no me alcanzó el algoritmo ahí. Entonces, para indicar continuación, yo le hago al final un triángulo y de igual manera al inicio de la otra hoja le hago un triángulo y me une las dos partes del algoritmo, ¿no? Multidocumento, de igual manera que, como saben que estas diapositivas se les va a subir a la nube y lo pueden revisar, ¿no? Qué es lo que hace cada una, pero nos vamos a centrar en las básicas que vamos a usar, ¿no? En este curso. Recomendaciones. Como les comentaba, ¿no? Hay varias buenas prácticas de igual manera para la creación de algoritmos, ¿no? En este caso, para los diagramas de flujo, es que no se crucen las líneas. Las líneas no deben cruzarse como se vio en el ejemplo. Ninguna línea estaba el sí cruzada con el no o de diferente forma, no. Todo es una secuencia lógica, de secuencia limpia y
y organizada, no se cruza nada con nada. Todo es de esa forma, ¿no? De una forma tan secuencial que es fácil de entender. Unión, usar conectores siempre y cuando sea necesario. Únicamente para eso, no utilicemos conectores para, por ejemplo, en las preguntas. Ustedes vieron que en las preguntas no sale 1.000.000 de líneas para cada lado. No, simplemente salen una cierta cantidad de líneas, ¿no? Por ejemplo, si se cumple o si no se cumple y se terminó. Entonces no hay para qué más líneas, ¿no? Yo no puedo trazar líneas o no debo trazar líneas porque sí, siempre y cuando sea necesario. Conexión. Aparte de que no se crucen y de usar líneas únicamente necesarias, no deben quedar líneas sin conectar. Ustedes vieron en el ejemplo que ninguna línea se quedó al azar, ¿no? Por ahí solita, ¿no? Todos conectaban a algún símbolo, al siguiente proceso, a lo que tengo que hacer. Entonces, nada quedó sin conectar, nada se cruza, las líneas únicamente es las que se necesitan. Todo esto es para que se entienda de mejor manera lo que hace un algoritmo, ¿no? Y aparte de eso también se puede simplificar, ¿no? Lo que se comentaba como errores de los programadores novatos. Se puede simplificar el uso de símbolos. Por ejemplo, yo quiero hacer varios procesos, ¿no? Y los procesos son seguidos. Por ejemplo, yo quiero sumar, quiero restar, multiplicar y dividir. Yo no voy a utilizar un símbolo de proceso únicamente para sumar, más abajo otro para restar, otro para multiplicar y otro para dividir, que no da error, ¿no? Pero tengo que utilizar 4 rectángulos y eso a la larga utiliza espacio, son 4 rectángulos. Aparte de eso, no es que solo el rectángulo, sino que las líneas de flujo, conectar y sigue desperdiciando espacio. Yo puedo en el mismo rectángulo, puedo poner los 4 procesos de ser necesario o los procesos que yo necesito. Tampoco voy a llenar, ¿no? Por ejemplo, yo me invento ese ejemplo, pero puede haber casos en los que yo necesite poner 2 o más procesos, ¿no? 2 o más instrucciones que sean como procesos. Entonces, simplifiquemos lo que vamos usando. Mientras menos líneas de código, es más limpio el ejercicio, es mejor el programa, con una buena lógica que resulte, ¿no? Ya, y aquí tenemos ejemplos, ¿no? En 2 herramientas. El uno es en PCInt y el de la derecha es en una herramienta llamada DFD. No sé si alguno lo ha usado. No sé si pueden levantar la mano si alguien ha usado la herramienta DFD. ¿No? Quizás alguien comentaba que ya había recibido programación. No sé si ya han utilizado el PCInt, alguno de ustedes, o lo vieron por curiosidad. ¿Alguien? ¿No? De los aquí presentes, no haya usado PCInt. Listo. Bueno. El algoritmo de la izquierda es hecho en PCInt. Como ustedes pueden observar, tiene un inicio y tiene un fin. Y vamos a ver que se asemeja los dos son similares, ¿no? Un inicio y un fin. El otro también, un inicio y un fin. Hacen lo mismo, ¿no? Entonces, es lo que les decía. Ahora, el algoritmo es para sumar 2 números. Entonces, yo necesito saber esos 2 números. Entonces, yo quiero que me ingrese esos 2 números. Es por eso que tienen la flechita hacia adentro. Es lo que les comentaba, que representa entrada de información. Y concatenando con la parte anterior, en el mismo símbolo, yo puedo hacer los 2 ingresos de datos, ¿no? Tanto el número 1 como el número 2. No utilizo uno para el número 1 y otro para el número 2, que no es cuestión de desperdiciar espacio. Y de igual manera, ¿no?
ingreso los datos y el otro no. La simbología cambia, pero el proceso es el mismo, ¿no? Para ingreso de información es este simbolito de aquí. Ingreso el número 1 y de igual forma el número 2. Posterior a eso quiero sumar, ¿no? Es suma de dos números. Entonces, en una variable, en un espacio de memoria, sumo los dos numeritos que ingresé, tanto el número 1 como el número 2. Y de igual manera en la otra herramienta es de igual forma, con un rectángulo, la flechita de asignación, que se puede usar la flechita o el signo igual, y la suma de los dos números. Y al final es la salida de información, ¿no? La diferencia es que aquí ingresa la información y aquí sale. ¿Y qué es lo que sale? Es lo que tengo en la variable sum. Entonces, eso le muestro por pantalla. Por eso la flechita para afuera, es lo que quiero mostrar. Y en esta otra herramienta, el símbolo para imprimir es un cono volteado, ¿no? Que es la parte de acá. Entonces, esa es la representación de un algoritmo, de un diagrama de flujo en el que se suma dos números ingresados por teclado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? No sé, algún comentario que tengan por hacer. ¿Alguien? ¿Está todo claro? Les repito, esto es secuencial, así que es bueno que hagan preguntas y para ver si van entendiendo, ¿no? Listo, entonces, en vista de que no hay preguntas, si no le quedó claro, chicos, no tengan... Ajá, es verdad. No tengamos miedo en preguntar. Vamos a pasar a lo que es la parte de la instalación del PCI. No, es un software bastante liviano. Buscamos en Google. No sé, vamos todos de manera continua. Están todos hasta ahí. Quisiera que nadie se atrase porque las próximas clases ya los vamos a usar y no vamos a esperar, ¿no? Porque el tiempo es cortito. Las clases son bastante rápidas y no... José, diles que nos sigan. Ah, ya. Vamos a usar... vamos a instalar el PCI. Bueno, entonces ingresamos el primero. Sí. Bueno, hasta donde sabemos si les enseñan a usar PCI. Me preguntan si les enseñan. Sí, únicamente el primer semestre. Por eso les comentaba que no vamos a ver todos los símbolos que les mostré en la tabla, pero sí los esenciales, ¿no? La condición, ingreso, salida de información, ese tipo de símbolos que son los más básicos, sí los vamos a usar porque son los que usarán en primer semestre. Entonces podemos escoger el PCI para qué sistema operativo, ¿no? Dependiendo de su computador. En este caso, para mí es Windows. Y descargamos el portable y el instalador, ¿no? El portable es para, o sea, no se instala. Tenemos una carpetita con varios archivos, con varios, sí, pues, archivos y nosotros ejecutamos, pero no lo instalamos. Y la diferencia es que si se dan cuenta es más pesado, ¿no? Porque todo tienen ahí, en el caso de que borren la carpeta, se les borra el PCI y tendrían que volverla a descargar, ¿no? Voy a descargar el instalador, en mi caso, si ustedes prefieren utilizar el portable, es lo mismo, no cambia nada, ¿no? Esperamos que el contador llegue a 0 y en el escritorio. Descargo el archivo. Esperamos un segundito. Y esperamos que descargue. No sé si todos van hasta ahí o desean que vaya más despacio. Listo, bueno. Tenemos descargado el PCI. Descargamos los dos o solo uno. Solo uno, el que decidan usar, ¿no? Ya les digo, el portable es
un archivo comprimido con varios archivos internos que nosotros podemos ejecutar el PCIN desde ahí, pero no tenemos que borrar ninguno de los otros archivos porque todos son complementos. En cambio, este es instalador, lo instalo y ya se me queda en el computador. Lo ejecuto y me dice permisos, le doy permisos. Y una instalación fácil, ¿no? Es todo siguiente, básicamente es todo siguiente. Acepto, continuar. ¿En dónde quiero instalar? Por lo general se lo deja por defecto. Si ustedes quieren instalarlo en otro directorio, lo pueden hacer. Le damos en instalar. Esperamos de igual manera unos segundos. Y esto no tarda mucho. Listo. Y dejamos marcado de ejecutar el PCIN, ¿no? Siguiente. Bienvenido al PCIN, dice. Antes de comenzar debe seleccionar un perfil para ajustar el pseudocódigo. Cerramos esto. Listo. Esta es la herramienta que nosotros vamos a utilizar. Bastante liviana, bastante simple de instalar, bastante entendible, ¿no? Y vamos a ver, permítanme un segundo. Quiero revisar algo si en esta versión. Ya se murió mi computador. Ya, sí es ahí. Vamos a configurar el entorno, ¿no? Pues sí, puede usarse como, o sea, bastante parecido a lo que es un lenguaje de programación, pero nosotros queremos es utilizarlo de una forma más rápida, ¿no? ¿A qué me quiero? Sí, pues a qué es lo que me quiero ir. Por ejemplo, yo les comenté que Java es un lenguaje de programación tipado, que, por ejemplo, yo le tengo que decir de qué tipo es cada variable, ¿no? ¿Qué tipo de dato es cada variable? Por ejemplo, si es entero, es una cadena, o es un booleano, o es un flotante. Y de igual manera se lo puede configurar el PCIN para usarlo así. Pero lo vamos a utilizar en una configuración que nos subió a la herramienta nuestro docente en primer semestre. Y vamos a la pestañita de configurar, opciones de lenguaje perfiles, entre paréntesis, opciones de lenguaje perfiles. Y se me va a abrir esto, ¿no? Con una paleta a la izquierda, con todos los perfiles que nosotros podemos utilizar. Entonces, va a haber uno que no recuerdo el nombre, déjenme ver, UTA. No, entonces, FICI, ya. Escribimos FICI y en el buscador, ¿no? Y seleccionamos UTA FICI, que ya está, es un perfil que creó un ex docente de la universidad, que como les comenté, él nos impartió la materia en primer semestre. Y seleccionamos, aceptamos, y ya estaría configurado nuestro perfil de PCIN. Y listo. PCIN lo podemos utilizar tanto para los pseudocódigos como para los diagramas de flujo, que es lo que vamos a ver en las clases posteriores, ¿no? Si alguien tuvo algún problema con la instalación o con la configuración del lenguaje, puedes repetir lo del perfil. Claro. Abrimos el PCIN, ¿no? En la pestañita de configurar, tenemos las opciones de asistencia, presentación, opciones de lenguaje. Es la que tiene el icono. Seleccionamos esta, opciones de lenguaje, entre paréntesis, perfiles. La tercera opción, ¿no? Seleccionamos. Y en el cuadrito de buscar. Bueno, a mí ya me aparece seleccionado, pero buscamos, no. FICI. El nombre de la facultad. Y ya me aparece, ¿no? Ya me filtra el perfil que vamos a utilizar. Perfil para la materia de programación y programación 2 de la carrera de
en la facultad de la FICI, ¿no? Sistema, bueno, ya creado por el ingeniero Osvaldo Paredes. Seleccionamos y ponemos aceptar. Es bastante simple, es un par de pasos y nada más. Bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos ver, no? Esta es la parte del pseudocódigo. Lo que vimos en la clase era la parte del diagrama de flujo, que es un montón de símbolos que teníamos, ¿no? Si nosotros seleccionamos aquí en este icono de aquí, como un rombo que le sale unas liñitas, unas flechas, ven, dibujar diagrama de flujo, seleccionamos y se me abre una ventanita, ¿no? Con el inicio y el fin del algoritmo. Nosotros podemos ponerle un nombre a nuestro algoritmo. En este caso lo voy a llamar suma dos números. Listo. Y en la parte de la derecha, nosotros podemos seleccionar la cantidad de los símbolos que deseemos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ingresar los dos datos. ¿Cuál de los dos debería escoger? No sé si alguien me ayuda. Camilo José, ¿cuál de los dos símbolos debería escoger? ¿El que me dice hola o el que me dice dato? Para ingresar los dos números. Dato tal vez. Perfecto, ¿no? Arrastramos, ¿no? Damos clic y arrastramos. Y lo ponemos en medio del inicio y el fin. Ya. Y me dice que escriba algo, ¿no? Entonces yo le voy a llamar número 1, coma, número 2. Listo. Otra cosa, hay palabras reservadas que nosotros no podemos utilizar. Por ejemplo, número. Ya es algo de la herramienta. Y si ven, se me marca de azul. De igual forma, el algoritmo, fin de algoritmo. Son sentencias propias de la herramienta que nosotros no podemos usar. No lo podemos usar como un nombre de variable. Entonces tendríamos que ponerle algo más. No, número 2. Entonces no se asusten si le marca de azul o por qué me da error después. ¿No? Es por eso, ¿no? Hay palabras propias del sistema o de la herramienta. Ya, ingresé dos números. ¿Qué es lo que debería hacer después para sumar estos dos números? ¿Qué debería escoger? No sé si alguien más me ayuda. Tal vez Derek Fonseca, ¿me ayudas? ¿Qué es lo que continuaba? Sebastián, claro. El símbolo de asignar. Ya, el de proceso, ¿no? Este de aquí. Ya. Listo. Entonces, ya. ¿Y cómo quedaría la sentencia? A ver si estaban atentos a las diapositivas. A ver si me pusieron atención. Sebastián, dime. Era suma. Ajá. La flechita. Ya. Era N1 más N2. Ya, en este caso, ¿qué variables estoy usando yo? Número guión bajo 1. Eso. Más número guión bajo 2. Más número guión bajo 2. Listo. ¿Y qué más? ¿Estaría terminado mi algoritmo o faltaría algo más? ¿Alguien? No sé, ahora sí me ayudas, Derek. Participen, muchachos, es lo que estaba, es el mismo ejemplo, no estoy haciendo nada más. Solo cambié el nombre en las variables número. Nada más. Quizás, Natasha, ¿me puedes ayudar? ¿Qué es lo que sigue? Poner suma para que se haga la operación. Ya. Por interno también me dicen el cuadrado que dice hola. Ya. ¿Qué es lo que tengo hasta aquí, no? Hasta aquí le digo entrada de información, es decir, que ingreso el número 1 y el número 2. En el siguiente símbolo, ¿qué es lo que hago? Le asigno a suma, falta definir valores. Ya.
Un ratito a eso, ya me voy. Y número 1 y número 2, le asigno a suma. Y lo que me pregunta aquí Josué, me dice, falta definir valores. Sí, podría definirlo, pero es lo que yo hice al configurar el perfil, es lo que les decía, que yo puedo dejarlo y puedo configurarlo para que el PSIN yo lo pueda programar de tal manera que yo tenga que especificarle el tipo de dato que es, pero, o sea, yo lo puedo definir qué tipo de dato va a ser número 1 y qué tipo de dato va a ser número 2. Pero con la configuración del perfil, esto no es necesario con la configuración del perfil. Entonces, por eso no me da error. Ya van a ver cuando ejecute el programa qué es lo que hace, ¿no? Ya. Y hasta aquí tengo únicamente, yo le digo en suma, hazme esta operación. Número 1 más número 2. Guárdame aquí, pero yo no le digo nada más. Si yo le ejecuto el programa, me está esperando, ¿no? Entonces yo le ingreso, ¿qué es lo que tengo que ingresar? 5 y 5. Y no me hace nada, porque yo no le estoy diciendo que me haga nada. Me dice que me sume esto y que me guarden la variable suma, nada más. Entonces, ¿qué faltaría? ¿Qué es lo que me dijeron? Salida de información y yo le mando a imprimir suma. Entonces, yo al ejecutar le doy en el botoncito verde. Se me abre una ventanita, ejecución iniciada, y le digo 5 y 5. Y me imprime el resultado de esa suma. Este es el ejemplo que hicimos, ¿no? De manera práctica, lo que vimos en las diapositivas. Ahora, esto se puede mejorar. Claro que se puede mejorar. Se le puede dar instrucciones y se le debería dar instrucciones al usuario, ¿no? Porque si nos damos cuenta, yo ejecuto y está ahí y cualquier otra persona que viene y ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Ingreso F. Me pide otra vez el ingreso T. Entonces me da error, ¿no? Entonces yo le debería decir al usuario qué es lo que va a hacer. ¿Y por qué configuramos para que no se definan los valores? Porque el PSIN es únicamente para nosotros como desarrolladores, ¿no? Esto no va a ver el usuario o el cliente, es como para una guía de lo que nosotros vamos a hacer para para el paso a código Java, ¿no? O al lenguaje de programación que vayamos a usar. Entonces, si se dan cuenta, no puedo sumar dos letras, ¿no? No puedo decir F más T. No, lo que puedo sumar es únicamente números. Entonces, eso es un ejemplo de algoritmo. Y si yo minimizo esto, van a ver que automáticamente ya me escribe el pseudocódigo, que es lo que vamos a ver en la clase, en la siguiente clase, el día martes. Lo vamos a ver. Y esto es lo que me daría como la parte de diagrama de flujo y la parte de pseudocódigo, que es otro tipo de algoritmo que hace lo mismo. Eso. Y de igual manera, yo puedo escribir el pseudocódigo y ya me daría el diagrama de flujo ya hecho. Entonces, el PSIND es una herramienta que me ayuda en el diseño de los algoritmos. Ahora, eso como final, y sí les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook, Club Software UTA, e Instagram, clubsoftware.uta, que nos puedan seguir y nos puedan apoyar, que estamos empezando, y vamos a seguir subiendo así fragmentos de la clase, algún posteo, si nos pueden postear alguna cosa, de igual manera, ¿no? Se va a ir compartiendo cosas de tecnología o alguna información del club como tal, ¿no? Eso. De igual manera ya les paso los enlaces por Discord para que se les haga un poco más cómodo, ¿no? Ah, por cierto, me olvidaba. Ahora, para guardar esto, ¿no? Por ejemplo, ya en el diagrama de flujo, yo quiero guardar esto. Ya tengo la opción del icono de guardar. La cuarta opción.
Lo selecciono y le digo clásico. Ya, aquí también yo puedo escoger varios tipos de algoritmos, ¿no? ¿Cómo quiero que se me guarde? Nazi no, y el nombre del autor es otro tipo de algoritmo, ¿no? Que no lo vamos a ver porque no es muy usado, es poco conocido y un poco más complicado. No complicado, sino que no es muy usado porque no representa de forma tan clara como el diagrama de flujo o como el pseudocódigo lo que quiero hacer. Entonces yo le digo el clásico. Esto lo dejo como tal, el zoom igual, incluir comentarios en caso de que yo le comente, cortar textos largos en caso de que quiera y lo puedo guardar. Selecciono en guardar y le digo dónde. Claro que esto lo debería guardar en el repositorio en Git, pero no lo tengo. Igual es un ejemplo simple. Entonces lo voy a guardar aquí, lo pongo el nombre, se me descarga, se me abre como, o sea, sí, pues se me guarda como imagen.png y lo puedo guardar. En este caso yo no lo voy a guardar. Y eso. No sé si algo más se me escapa. ¿Alguien? Ah, Pris, no sé si me ayudas con el enlace que te pedí del formulario. Priscila, ¿estás por ahí? Claro, te paso el enlace del formulario. ¿Estás por el Mándalo chat? por el chat, no. Mándalo por el chat, por el Zoom, aquí. Ya les mando. Listo. Priscila les va a mandar un enlace, ¿no? Es un formulario que les pido de por favor que llenen. No es necesario que lo envíen a todos sus compañeros, ¿no? Únicamente es como que nos cuenten qué les pareció la clase o algún comentario, porque vemos que no se animan a, a participar aún. Entonces, como para que pierdan de a poco el miedo si necesitan algún tema, que se les repita de igual manera, pueden dejar su comentario ahí. Es una encuesta únicamente informativa, les pide su nombre, su correo, su paralelo, su especialidad, y eso no les pide mayor cosa. Y el comentario de la clase no les pide mayor información. El enlace tiene límite de tiempo, se lo cerrará en 10 minutos aproximadamente a partir de que Priscila lo envíe. Y eso, muchachos, que nos ayuden llenando, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta mientras Priscila envíe el enlace en donde puede encontrar las clases grabadas. En Discord, les agregué un link y también vamos a subir las clases a YouTube. Y de hecho, gracias por hacerme de acuerdo para pausar la grabación.